El sonido fue agudo, un clic mecánico en el repentino silencio de la sala. Era la mano de mi prometido Liam, que agarraba la muñeca de mi padre. Mi padre, Arthur Vance, se quedó paralizado a mitad del golpe. Su rostro, una máscara de furia incandescente que se transformó en confusión. Miró la mano de Liam y luego a la multitud silenciosa. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de la sala no era él, y no tenía ni la menor idea de por qué. Un general de 4 estrellas se levantó. Luego, un sargento mayor de comando. Otro y otro, una oleada silenciosa de cuerpos disciplinados, se alzaban al unísono. No estaban enojados. Eran algo mucho peor. Eran un muro. Sus ojos estaban fijos en mi padre, y su silencio colectivo fue el juicio más ensordecedor que jamás había escuchado. 2 horas antes, el aire estaba cargado de aplausos corteses. La recepción fue un evento suntuoso que mi padre organizó para mostrar su influencia. Se puso de pie para brindar, con una copa de champán en alto. Era mi padre, Arthur Vance, un hombre que veía el mundo como un balance general y mi servicio militar como una pérdida catastrófica en su cuenta personal. Habló de su empresa y su legado, y luego se refirió a toda mi carrera como un interesante desvío en la vida. Volvió la mirada hacia mí, de pie con mi uniforme formal de comedor, mis medallas relucientes. Su sonrisa era una maniobra corporativa completamente carente de calidez. «Veo que mi hija eligió lucir sus trofeos de participación esta noche», dijo por el micrófono, con la voz llena de diversión condescendiente. Un sentimiento encantador, pero esta es la celebración de una fusión, una unión de familias. Esas baratijas son vergonzosos recordatorios de un mundo que estamos dejando atrás. Cada una de esas baratijas fue un recordatorio de una decisión, un sacrificio, un momento en el que la supervivencia de mi equipo dependía de mi mando. Una fue por su servicio en una zona de combate que solo vio en las noticias, otra por una operación que hizo que sus fusiones parecieran un juego de niños. El peso de su ignorancia era más pesado que las propias medallas. Se inclinó hacia el micrófono, su voz pasó de la diversión a la orden. «Por mi bien, hija, quítatelas». La sala quedó en completo silencio. Podía sentir las miradas de mis soldados, mis comandantes, mi verdadera familia, todos sobre mí. Mi madre miró al suelo, con su familiar gesto de retirada estratégica. Sostuve la mirada de mi padre y dejé que mi voz cortara la tensión. Era tranquila, serena y rotunda. No, él oyó la rebeldía de una hija. No entendía que acababa de dar una orden ilegal a una oficial superior delante de todo su mando. Para entender por qué su mundo se derrumbó cuando me puso la mano encima, hay que comprender las 2 salas de juntas que dirigí. Para que mi padre te viera, tenías que estar en un balance. Tenías que representar ganancias o pérdidas. Durante años, fui simplemente un riesgo imprevisto. Nuestras cenas familiares nunca giraron en torno a la familia. Eran revisiones trimestrales alrededor de una mesa de caoba de 3 metros. El aire siempre era frío, la conversación siempre transaccional, y mi presencia solía ser una nota al pie. Recuerdo una cena en particular, aquella en la que me dio de baja oficialmente. Acababa de regresar de un viaje y desenrolló una enorme copia impresa del nuevo organigrama de Vance Industries. Era su visión para los próximos 20 años. Señaló un recuadro prominente cerca de la parte superior. «Brandon, dirigirás la nueva división de adquisiciones», anunció. Y mi hermano, Brandon, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un escudo, sonreía radiante. Recorrí el mapa, recorriendo con la vista las líneas de sucesión y poder, y lo vi. O mejor dicho, no lo vi. La casilla que solía contener mi nombre, un lugar reservado para un futuro que nunca pedí, había desaparecido. Había sido absorbido por el nuevo dominio de mi hermano. En la grandiosa arquitectura del legado de mi padre, mi habitación había sido demolida. La comida continuó.
Brandon fue elogiado por cerrar un pequeño acuerdo regional, un error de redondeo en el estado de resultados de la empresa, y mi padre escuchó con atención. Cuando hubo una pausa, me aclaré la garganta. Yo también tengo noticias, dije, con la voz apagada en la cavernosa sala. Me aceptaron en el programa avanzado de inteligencia estratégica. Es algo muy importante. Pensé en los agotadores exámenes, las pruebas psicológicas, los años de trabajo que me llevó incluso calificar. Todo un esfuerzo. Mi padre dio un sorbo lento a su vino y le quitó importancia con un gesto de la mano. Qué bien, cariño. Un poco de trabajo en el gobierno para mantenerte ocupado. Sonrió. Esa misma sonrisa corporativa de la boda. Es bueno tener un pasatiempo. Cuando estés listo para incorporarte al mundo real, tu oficina te estará esperando. Desde entonces, me puso un nuevo apodo. Me veía estudiando o preparándome para un despliegue y me decía con una palmadita condescendiente en la cabeza: ¿Cómo está mi pequeño capitán hoy? Lo decía como si estuviera jugando a disfrazarme, como si mi uniforme fuera un disfraz y mi carrera un juego. Mi madre, Eleanor, era el fantasma de nuestra maquinaria familiar, una entidad silenciosa, cuya única función era avalar los decretos de mi padre con una triste sonrisa de disculpa. Era una maestra en absorber la tensión, en limar las grietas en los cimientos de nuestra familia con clichés. Más tarde esa noche, vino a mi habitación. «Solo quiere lo mejor para ti, querida», susurró como si mi padre pudiera oírla. Una vida segura. Solo asentí. No tenía energías para explicarle que la vida segura que ella describía se sentía como una jaula, mientras que la vida peligrosa que yo había elegido era el único lugar donde me había sentido verdaderamente libre. En el mundo de mi padre, yo era el capitán, una novedad, una nota al pie. Pero en mi mundo, yo era oráculo. Ese mundo estaba a un universo de distancia de los comedores de caoba. Era una sala segura e insonorizada, enclavada en las profundidades de un complejo gubernamental, una célula de fusión de inteligencia conjunta. No había ventanas. La única luz provenía del resplandor de 2 docenas de monitores que mostraban mapas, señales satelitales y líneas de código en cascada. El aire vibraba con la energía serena y concentrada de quienes tomaban decisiones sin margen de error. Aquí yo no era una hija jugando, era la mayor Eva Vance y mi voz tenía peso. Estamos viendo una degradación de la señal en toda la red, consistente con contramedidas avanzadas de guerra electrónica, dije. Mi voz era tranquila y serena. La sala estaba en silencio. Todas las miradas estaban puestas en el mapa táctico al que hacía referencia. Sus naves están en la oscuridad, pero el parloteo que interceptamos sugiere que se están movilizando para un bloqueo. Intentan cegarnos antes de actuar. Todos en esa sala, coroneles, analistas, operativos experimentados, escuchaban, no por mi apellido, sino porque mi análisis había sido correcto. A la cabecera de la mesa se sentaba el general Morrison, un hombre que comandaba generales de 3 estrellas y poseía una mirada que podía descascarar la pintura. No le importaban las cotizaciones bursátiles ni los organigramas, le importaba la inteligencia práctica y la integridad operativa. Escuchó mi evaluación completa sin interrupciones, con los dedos juntos bajo la barbilla, asintiendo lentamente. Su respeto era lo opuesto a los elogios de mi padre. Era silencioso, absoluto, y se ganaba en el campo, no en una sala de juntas. Valoraba los resultados, no el potencial. «El grupo de portaaviones va rumbo directo», dijo un capitán de la Armada con la voz tensa por la preocupación. «Si caen en esa trampa, nos enfrentamos a un grave incidente internacional». La tensión en la sala aumentó. Era el momento decisivo. Todos los datos del mundo no significan nada sin una recomendación clara y decisiva. Este era mi trabajo. Este era mi verdadero trabajo. «Es una señal débil», dije, señalando una ubicación secundaria en el mapa. «La interferencia del Evo es demasiado fuerte, demasiado obvia. Quieren que miremos allí». Respiré hondo.
Mi recomendación es un barrido completo de señales de las zonas rurales 200 metros al sur. Redirijan al grupo del portaaviones a un patrón de espera y envíen un dron de reconocimiento a las coordenadas del sur. Ahí es donde estarán. Durante un largo instante, el único sonido fue el zumbido de los servidores. El general me sostuvo la mirada, sopesando mis palabras contra las vidas de miles de marineros. Luego le hizo un gesto seco al capitán de la armada. «Ya oíste, oráculo, hazlo realidad». Así, sin más, se evitó una crisis. Más tarde, cuando los nuevos datos confirmaron mi análisis, el general Morrison me miró desde el otro lado de la sala. No dijo mucho, no tenía por qué hacerlo. «Excelente trabajo, oráculo». Mi padre medía el poder por volumen y capitalización bursátil. Yo lo medía por las vidas que dependían de la información que le proporcionaba. Creía que mi boda era su oportunidad de traerme de vuelta a su círculo. Se equivocaba. Era mi oportunidad de mostrarle lo que mi mundo realmente valoraba. La planificación de mi boda no empezó con una celebración, sino con una oferta pública de adquisición hostil. Mi padre me llamó a su estudio, una habitación que siempre olía a cuero y ambición, y me presentó su oferta. Él pagaría todo. No fue un acto de generosidad, fue una compra. Estaba adquiriendo una participación mayoritaria en el día más importante de mi vida. Vi todas las condiciones que había puesto para un regalo y tomé una decisión. Aceptaría su dinero, pero no sus condiciones. «Gracias, padre», dije con calma. «Con una condición. La lista de invitados es solo mía y de Liam». Aceptó, por supuesto, porque no podía imaginar una lista de invitados que no girara en torno a él. Pero esto no era un evento de networking corporativo. Era una lista de tareas operativas. Envié invitaciones formales a toda mi cadena de mando, desde el General Morrison hasta los sargentos con los que había servido. Mi compañero en esta campaña discreta era Liam, un teniente comandante de los SEAL, un hombre que entendía la misión al pie de la letra. Vio la lista de nombres y rangos y simplemente asintió lentamente. «Esto no es una boda», dijo en voz baja. «Es una ceremonia de cambio de mando». Las confirmaciones de asistencia empezaron a llegar poco a poco, una colección de títulos militares y aceptaciones formales. Mi padre examinaba los nombres y se reía. «Conectando con la gente del gobierno, hija», preguntaba. «Bien. Quizás encuentres un trabajo de verdad entre ellos». Estaba tan aislado por su poder. No tenía ni idea de la jerarquía ni del código de honor que estaba a punto de enfrentar. Vio soldados. No vio un ejército silencioso y disciplinado que me respondiera. La última pieza de la estrategia era la más personal, mi atuendo. Mi madre se acercó a mí, con el rostro marcado por una ansiedad familiar. «Eva, por favor», me rogó, «solo ponte un vestido blanco, uno tradicional, no lo provoques». Miré a mi madre, una mujer que había pasado su vida lidiando con los cambios de humor de mi padre, y sentí una oleada de tristeza, pero también de determinación. «Mamá», dije con voz suave pero firme, «mi uniforme de gala es mi atuendo formal, es quien soy». Le expliqué que las medallas no eran accesorios, eran la historia documentada de mi vida, de sacrificios que ella y mi padre se negaron a ver. La estrella de bronce, la medalla al servicio meritorio de la defensa, no eran baratijas, eran mi historia escrita en metal y cinta. Mi estrategia era simple, no alzaría la voz, no armaría un escándalo, simplemente existiría plena y auténticamente en su mundo, y dejaría que su propia arrogancia activara la trampa. Mi padre creía que estaba organizando una fiesta. En realidad, había aceptado una invitación a un acto militar formal en mi territorio, regido por mis normas. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El aire en el salón de recepción era una mezcla de perfume caro y risas corporativas discretas. Hombres con trajes a medida, los hombres de mi padre, se mezclaban con hombres y mujeres con uniformes de gala decorados, mi gente. Por un instante, ambos mundos coexistieron en una frágil tregua, unidos por el champán y las obligaciones sociales. Entonces, mi padre se levantó para brindar, y la tregua se rompió.
Me quedé a su lado. Mi negativa, una sola palabra, flotaba en el aire entre nosotros. No. Su sonrisa, la pulida fachada del director ejecutivo, no solo flaqueó, sino que se evaporó. Por una fracción de segundo, vi al hombre tras la marca, un tirano mezquino, enfurecido por un desafío a su autoridad absoluta. Perdió el control. La bofetada fue tan rápida que apenas registré el movimiento, pero el sonido fue un trueno en la silenciosa habitación. Resonó en los altos techos, agudo y feo, y fue seguido por un silencio tan profundo que parecía que le hubieran chupado el aire al edificio. 100 conversaciones murieron a la vez. Un jadeo colectivo de horror fue lo único que llenó el vacío. El escozor en mi mejilla era agudo, pero extrañamente familiar. Era el eco de 1000 pequeñas heridas, los comentarios desdeñosos, los logros pasados por alto, los borrados casuales de mi identidad. Esto era solo la manifestación física de toda una vida de falta de respeto. Pero había cometido un error fatal. Había llevado la tiranía privada a la esfera pública. Finalmente había cruzado la línea entre el problema familiar y la desgracia pública, y lo había hecho en una sala llena de observadores entrenados. Volvió a levantar la mano, con el rostro desencajado en una máscara de pura furia. Estaba completamente absorto en su ira, actuando bajo la suposición de su propia supremacía. Pero el segundo golpe nunca llegó. Liam se movió. No arremetió ni gritó. Su movimiento era un ejemplo de aterradora eficiencia. En un instante estaba a mi lado. Al siguiente, su mano estaba sobre el brazo de mi padre y su agarre era como acero forjado. Mi padre, un hombre que se enorgullecía de su físico, luchó contra la presa durante un segundo impactante. Su brazo no se movió. Estaba completamente inmovilizado. Miró la mano de Liam en su brazo, luego su rostro y sus ojos. Vi el horror naciente de un depredador al darse cuenta de que se había metido en una jaula. La furia en su expresión se transformó en incredulidad, luego en una confusión primitiva y llena de pánico. Era el hombre más poderoso que conocía y acababa de ser neutralizado con la silenciosa y sencilla inmovilidad de una puerta al cerrarse. Estaba impotente y el mundo entero lo observaba. Fue entonces cuando empezó el verdadero ajuste de cuentas. No empezó con un grito. Todo empezó con el roce de una silla. Al otro lado de la sala, el general Morrison, el hombre al que mi padre había intentado impresionar durante una hora antes de cenar, se puso de pie lentamente. No me miró. No miró a Liam. Miró fijamente a mi padre, con una expresión indescifrable, pero cargada de un significado que mi padre no podía comprender. Simplemente se quedó de pie, un testigo silencioso de 4 estrellas. Entonces, desde una mesa al fondo, mi propio sargento mayor de comando se puso de pie, con la espalda erguida. Le siguió otro soldado y luego un marinero del equipo de Liam, en perfecta y disciplinada armonía. Un saludo silencioso recorrió la sala. Todos los militares, desde el oficial de mayor rango hasta el soldado raso más joven, se pusieron de pie. No desenvainaron armas. No se precipitaron hacia adelante. Simplemente se quedaron de pie. Crearon un perímetro silencioso e inalcanzable de solidaridad. Sabía lo que significaba. No estaban de pie esperando a una novia. Estaban de pie esperando a su comandante. Era una señal no reglamentaria, pero universalmente comprendida, de máximo respeto, una declaración pública de que una oficial había sido agredida y ahora estaba bajo la protección de su mando. La mirada de mi padre recorrió la sala rápidamente, comprendiendo por fin su error. No estaba rodeado de invitados a la boda, estaba rodeado de un ejército, y me respondían a mí. No eran los enfermos de las reuniones de su junta directiva que se reían de sus chistes y temían su temperamento. Eran personas regidas por un código de honor, mucho más antiguo y sagrado que cualquier estatuto corporativo. Su dinero no significaba nada allí. Su influencia era moneda extranjera.
Había quebrantado una regla sagrada en un mundo que ni siquiera sabía que existía. Y ahora se enfrentaba a su juicio. Se desanimó visiblemente, la rabia desapareció de su rostro, reemplazada por un horror pálido y creciente. Durante toda su vida, mi padre había gobernado Salas con miedo y riqueza. Pero en ese momento, frente a un ejército silencioso que me respondía, aprendió que la verdadera autoridad no se toma, se gana. Cuando la mano de Liam se apartó, el brazo de mi padre cayó a un lado, flácido e inútil. No me miró. No miró a nadie. Solo observaba el espacio frente a él, con el rostro convertido en una máscara vacía. Había sido derrotado públicamente, despojado de la autoridad que constituía su identidad, y no le quedaba nada. Mi madre apareció a su lado, una sombra silenciosa, y juntos se dieron la vuelta y salieron del salón de recepciones. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un clic tras ellos, y el sonido fue de una rotunda inapelabilidad. Un fantasma que abandonaba su propia fiesta. Durante un largo instante, la sala permaneció en silencio, con los invitados aún de pie. Entonces la tensión no solo se disipó, se disolvió. Fue reemplazada por una oleada de calidez y alivio casi física. La rígida formalidad de la sala se desvaneció. Los socios corporativos de mi padre comenzaron a marcharse sigilosamente, pero mi gente, se quedó. El general Morrison se acercó a mí, su expresión se suavizó. No mencionó a mi padre ni la horrible escena. Me tocó suavemente el brazo, con una voz baja y llena de una calidez paternal que nunca había conocido. ¿Se encuentra bien, mayor? Esa pregunta sencilla y profesional contenía más cariño y respeto que toda una vida de grandilocuentes declaraciones de mi padre. Asentí, y una sonrisa sincera finalmente se dibujó en mi rostro. Ya estoy bien, señor. El resto de la noche ya no fue una boda. Fue el velorio de un tirano y la celebración de un nuevo comienzo. Mi unidad, mi familia, nos rodeó a Liam y a mí. No hablamos de lo sucedido. En cambio, contamos viejas historias, compartimos chistes y celebramos una unión que ahora se forjaba en algo más fuerte que el amor. Se forjó en la lealtad y el honor. Un año después, el aire olía a sal y a combustible de avión. Me encontraba en la ventosa cubierta de vuelo de un portaaviones, con el azul profundo del Pacífico extendiéndose hasta el horizonte. Esta era mi nueva oficina, un mundo de trascendencia, no de comercio. El legado de mi padre era un nombre en un edificio, un monumento estático a la riqueza. Mi legado estaba justo frente a mí. Estaba colocando la medalla de condecoración por servicio conjunto a una joven analista de inteligencia de mi equipo, una joven brillante cuyo trabajo había sido crucial para nuestra última operación. Mi propio cuello ahora lucía la hoja de roble plateada de un teniente coronel. Liam estaba a mi lado, con su mano apoyada en la parte baja de mi espalda, una presencia serena y firme con su uniforme de trabajo. Éramos un equipo, una sociedad cimentada sobre un código compartido. Habíamos construido una vida aquí, en este mundo de servicio y propósito, lejos de la política asfixiante de su familia. Observé el rostro decidido de mi joven analista y vi mi verdadera herencia. No era una cartera de acciones ni un puesto en una junta directiva. Era la responsabilidad de liderar, guiar y fomentar la competencia de quienes vendrían después de mí. Esa noche, de vuelta en nuestra pequeña casa fuera de la base, me llegó una notificación al teléfono. Era un correo electrónico de mi abogado con el asunto. Oferta de un tal Vance. No era una carta. No era una disculpa. Era un documento legal de varias páginas. Mi padre, fiel a su estilo, intentaba resolver un problema moral con una transacción comercial. Los términos eran fríos y clínicos, un acuerdo de confidencialidad férreo, una cláusula formal de no contacto y un contrato de 7 años. Una suma considerable que se transferiría a un fideicomiso ciego. Era la última entrada en un largo y doloroso libro de cuentas.
Quería comprar mi silencio, comprar mi historia y guardarla en una bóveda. Me ofrecía una fortuna para que simplemente dejara de existir en su mundo. Leí el resumen, el lenguaje legal estéril que despojaba de toda emoción la herida que había causado, y no sentí nada. Ni rabia, ni deseo de venganza, solo una silenciosa y profunda sensación de desapego. Levanté la vista del teléfono y miré a Liam, que me observaba con una expresión que indicaba que no tenía que preguntar. Apoyé la cabeza en su hombro y una profunda e inquebrantable paz me invadió. Mi aprobación, mi legado y mi familia estaban aquí, en esta tranquila casita. Siempre lo habían estado. Con mano tranquila y firme, pulsé mi teléfono 2 veces. Borrar. Mi padre intentó comprar mi silencio tras no exigirme sumisión. Nunca entendió que los mayores honores de mi vida eran los que nunca se podían comprar ni vender. Si alguna vez has tenido que construir tu propia familia basándose en el respeto en lugar de la obligación, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu servicio siempre es reconocido.